sobre la oración, ¿ya? Qué fuerte es la oración y cómo debemos nosotros gestionar, ¿ya? Jesús y la oración. Enséñanos a orar. Esa es esta pregunta. Bueno, veamos el significado el significado bíblico de la oración. Se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para hablar a Dios. A través de la oración se le da alabanza y gloria, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios Padre por la comunión con su Hijo Jesucristo, por medio de la comunión de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Dios dice en el Nuevo Testamento, la oración eficaz del justo puede mucho, refiriéndose al poder de la oración cuando se tiene relación con Dios, cercana a Dios. ¿Ya? Puse como título Enséñanos a orar, centrándome en el libro de Lucas 11, cuando sucede lo siguiente, Jesús en la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y uno de sus discípulos, acercándose, cuando termina, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Eh? Bueno, yo coloco como pregunta, ¿en qué lugar está la oración en nuestra vida? ¿Solamente en dificultades? ¿Solamente cuando tenemos un deseo? ¿Cuando necesitamos el favor de Dios en algo? ¿O es parte de nuestra vida, en el día a día, cuando me levanto, cuando salgo cada día a mi labor, al colegio, a estudiar, a trabajar, estoy en mi casa, hago labores del hogar? ¿Dónde está la relación en nuestra vida? ¿Ya? El mejor ejemplo que tengo para esta pregunta es cuando es ese Señor, ¿ya? Jesucristo. La relación para él era primordial, ¿ya? Era el comienzo de cada día, lo podemos ver en Marcos. Marcos 1, del 35 al 38, que es así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ya? En la intimidad, que dice Mateo 14:23. Disculpen. Uno tiene que buscar un lugar íntimo para la oración, un lugar donde yo pueda estar a solas con Dios. Siempre hay lugares donde que uno pueda, si bien también oramos en comunidad, también tenemos que buscar un lugar íntimo. En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto pasa en el contexto cuando Jesús andaba sobre el mar, ¿cierto? Y luego de regresar, tomó él respetaba sus horas de oración. Jesús siempre estaba siempre en comunión con Dios y tenía que estar en esta intimidad. Si bien oraba con sus discípulos, él también tenía esta intimidad. La oración era constante en su vida, en su día a día, ¿ya? Es también la oración una adoración. Según Isaías 25:1, Isaías 25:1, dice así, como ejemplo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Perdón, es Isaías 25. Disculpe. Es Isaías 25:1. Se me perdió el Isaías, disculpen. Antiguo Testamento.
Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, las ciudades fortalecizaste en ruinas, alcanzaste los extraños para que no sean ciudades ninguna jamás de rebelión. ¿Ya? En la oración es una preparación para cada momento. También podemos ver cuando Jesús, antes de comenzar su crucifixión, estaba orando al Padre. Comenzar el día con el Padre, pidiendo dirección, entregando nuestra vida y siendo sensibles a las personas que nos rodean. Muchas veces también tenemos que orar por esa dirección, aunque si bien podemos estar muy bien nosotros, ¿ya? Tenemos que ser sensibles a lo que nos rodean, a la gente que está a nuestro paso. Tenemos que estar atentos también para orar con ellos, ¿ya? Ese es nuestro mejor ejemplo con Jesús, ¿ya? Dice, ejemplo de oración. Ejemplo de oración. Jesús al orar pedía, reconocía al Padre para que la voluntad de Dios fuera la que debéis hacer. Marcos 14, 35 al 36. Marcos 35, 36, dice así. Marcos. Levantándose muy de mañana y siendo, perdón, Marcos 14, 35, 36. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Ya? La motivación de Cristo al orar por sus discípulos, presentando al ministerio en Juan 17, 24. Juan 17, 24. Dice así. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado antes, has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos has conocido que tú me enviaste. ¿Ya? Dios siempre está disponible, está atento a sus hijos. Él conoce lo que necesitamos, está siempre disponible. ¿Ya? En Lucas 11, del 5 al 13, podemos ver. 11. Señor, enséñanos a orar. En Lucas, comenzamos al comienzo, en la enseñanza que necesitaban sus discípulos. Lucas 11, acá está. 5. Les dijo también, ya en la oración, dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, siguiendo la enseñanza que pedían los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ya? Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que darle delante? ¿Ya? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo mejoro? Si bien Jesús vivía su día a día en la oración, yo me he preguntado, ¿por qué el discípulo pidió o le solicitó a Dios, a Jesús,
su maestro que le enseñase a orar. ¿Acaso no sabía? Yo creo que sí sabía, pero va más allá. Yo creo que los discípulos, siguiendo el ejemplo de Jesús, necesitaban ser instruidos en esto, en la oración, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, si bien nosotros podemos, por mi parte, puedo saber computación o puedo tener otras habilidades, pero tengo otro ejemplo a seguir. Por ejemplo, en el caso de la cocina, mi señora me ayuda, me enseña, me instruye a cocinar. En el caso, por ejemplo, de un fisicoculturista, ellos su ídolo a seguir, Arnold Schwarzenegger o alguien que tenga esa perspectiva de fuerza. En el caso de los discípulos también, ellos sabían, ellos oraban, pero se necesitaban ser instruidos, necesitaban aprender, ¿ya? Saber guiarnos. Nosotros igual somos aún discípulos, necesitamos tener ese día a día con Dios para mejorar nuestra oración, ¿ya? Los discípulos habían visto orar a Jesús, muchas veces era su ejemplo, Él los moldeaba, ¿ya? La vida en la oración, podemos ver en Mateo 6, del 5 al 8, cómo es la vida en la oración. Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6. Dice, no puede ser algo repetitivo, en vano. Dios nos da la confianza, somos sus hijos, de confiarle todo. En Mateo 6, del 5, hay que buscar mejor acá, que mi Biblia. Mateo 6, 5 y 8. Dice así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que en lo secreto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis en necesidad, antes de vosotros las pidáis. ¿Ya? En Efesios 6, 18, 6, 18, podemos ver que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Ya, en Primera de Reyes 8:28 podemos ver otro ejemplo. Dice así, con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a sus plegarias, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Ya? Podemos ver estos ejemplos de la oración y podemos saber dónde nos está guiando el Señor, ¿ya? En la oración, siguiendo con Lucas. ¿Ya? Dios nos da la confianza y amor. Esto va a que muchas veces nosotros, cuando antiguamente se veía la oración o la comunión con Dios, un Padre lejano, y Jesucristo dio la cercanía, ¿ya? En esta oración, en la oración modelo, ¿ya? Es una oración modelo, no es que nosotros la repitamos continuamente. Dice, en esta oración centrada en la comunidad, Jesús dijo, Padre nuestro, y no dijo mi Padre. Toda oración es social, el pronombre singular está ausente, el hombre entra en la presencia del Padre y luego ora como uno de la gran familia. Amén. Cuando oramos, y en esta oración modelo decimos Padre nuestro, Él nos hace parte no nos deja parte, ¿ya? No nos deja aislados, sino que somos parte de esta gran familia del Señor Jesús. ¿Ya? Dice, Padre, antiguamente era Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, la oración modelo muestra que nos acercamos a Dios como un Padre de los cielos. Con razón se reconoce que oramos a quien vive con un título privilegiado, quien demuestra una relación privilegiada. Era muy raro que los judíos antiguamente de ese tiempo llamasen a Dios Padre, porque se consideraba demasiado íntimo, ¿ya? Siguiendo con la oración modelo, ¿ya? Dios en esta oración y a sus discípulos les da la confianza de llamarle Padre al Señor, ¿ya?
de tener esta comunión, que somos hermanos, ¿ya? Dice, hágase tu voluntad, estudiando la oración modelo. Examinemos, pues, algunos de los elementos de la oración. La primera parte de la adoración, de esta adoración, santificado sea tu nombre. La frase venga a tu reino expresa el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Implica acabar con el mal e instaurar el bien. Instaurar el bien. Significa que tienes el deseo de que la voluntad de Dios se imponga en tu vida. ¿Ya? Siguiendo con el ejemplo que dio Jesucristo a sus discípulos y a nosotros en nuestras vidas. Dice, el pan nuestro, Dios sabe lo que necesitamos. Dice, Él no es reacio para escucharte y responderte. En el libro del profeta Isaías 65:24 dijo, antes que clamen, y yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. El Señor sabe nuestras necesidades, solo está atento a que tú se las digas en la oración. ¿Ya? El pedir perdón y perdonar. Dice, Dios quiere que perdonemos a otros. La norma para nosotros quedó establecida en Efesios 4:32, cuando se dice, y dice así, sed buenos, en Efesios 4:32, dice, sed buenos y compasivos unos con otros, perdonados unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué mejor ejemplo? Dirección y respuesta a la oración. ¿Ya? Continuando con Lucas y todo este ejemplo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró y hizo una oración fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez realizó oración, oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha la oración, responde a las oraciones y se mueve en respuesta a las oraciones. El poder de la oración no es el resultado de la persona que está orando. Por el contrario, el poder reside en el Dios a quien oramos. Amén. Muchas veces oramos pensando que nos equivocamos, pidiendo una oración por tal cosa o otra situación, pensando que es nuestra voluntad, y no es así, es la voluntad de Dios, Él lo hizo. ¿Amén? Con el ejemplo que tenemos de la oración modelo. Dice, dirección y respuesta a la oración. Debemos estar atentos a su respuesta, la cual se puede dar de diferentes maneras, ya no solamente con un sí o que la situación se pase a la que nosotros esperamos o definitivamente no pase a lo que necesitamos. Están los tiempos de Dios, ya que Dios determine. Muchas veces se piensa que Dios simplemente no escucha y por lo tanto no responde a sus oraciones. Quizás aún no ha entendido lo que muchas veces Él nos dice. Él nos dice que no a lo que hayamos pedido. Nuestro problema es que no estamos preparados para asumir una respuesta negativa, porque Dios siempre oye las oraciones de los suyos y las contesta. Cuando la respuesta es un no, se debe a que no hemos estado orando por lo que era lo mejor para nosotros. ¿Ya? Yo quise dar esta oración modelo, este ejemplo, porque muchas veces también oramos pensando en una dirección, pensando en bienestar propio, y muchas veces Dios nos está moldeando a otra dirección, a lo que Él necesita, ¿ya? Nosotros somos adoradores, ¿cierto? Y también tenemos que orar día a día, ¿ya? No solamente cuando estamos mal, sino cuando estemos bien, estemos mal, que sea nuestro día, esta comunión con Dios en el hogar, ¿ya? En la intimidad, cuando necesitamos que nos dé dirección y también nos ayude a poder soportar muchas situaciones, ¿ya? La oración es poder, ¿ya? Yo quise, bueno, para finalizar en Lucas 11, cuando dice el Señor, y cuando nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos enseña.
continuando, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no se metan en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonad también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya? Eso estaba en Mateo. Voy a Lucas. Mateo, Lucas 11. Acá está, para terminar. Dice, os digo que aunque... No, y aquí respondiendo dentro de su casa. Dice, os digo que aunque no se levantase cuando el hombre viene a solicitar el pan, ¿cierto? O sea, un amigo. Os digo que aunque no se levantase a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiese pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Yo quise centrarme en Lucas 11 para la oración, mostrando el ejemplo que dio Dios Jesucristo, ¿cierto?, a sus discípulos. Quise presentar este mensaje para que primeramente lo tomo para mi vida, para poder hablar en dirección a lo que Dios quiera, ¿cierto? Se los doy como, también se los comparto, este mensaje en la oración, para que podamos orar, pidiendo la voluntad de Dios, pidiendo por otros, pidiendo perdón, y también ser perdonado, también perdonar, ¿cierto?, a los que muchas veces nos ofenden o muchas veces nos sentimos ofendidos. ¿Amén? Para terminar este mensaje, quiero compartir una alabanza que tengo aquí en la presentación, y luego orar, ¿ya? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos, no, todo a Dios en oración. Vives débil y cargado, de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, oh, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón.
Esperando en su bondad, esperando en su bondad. Ya, lo invito a orar, hermano, por el mensaje, por la palabra, ya, por nuestro maestro. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas toda oración, Señor. Sabemos que tú sabes cada necesidad que tenemos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. Te agradecemos, Señor, porque la oración tiene que ser a diario, Señor, nuestra comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos adorarte, Señor, y podemos clamar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de llamarte Padre, Señor. Te damos gracias porque somos parte de esta familia, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, Señor, por el sacrificio, Señor, en la cruz, por la salvación, Padre. Y te damos gracias por todo, Señor, lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahí estoy, Camila.